Las risas estallaron en el instante en que crucé la puerta de la armería. Mi chaqueta tenía 10 años. Mis botas aún estaban cubiertas de barro tras un viaje de 6 horas cruzando 2 estados. Nadie dentro tenía la menor idea de que, menos de 8 horas antes, había salido de un campo de tiro. Vieron a una mujer mayor con un abrigo de segunda mano. En una fracción de segundo, decidieron quién creían que era yo. No podían estar más equivocados. Para cuando un coronel entró en la tienda y se puso firme frente a mí, todos en el edificio se darían cuenta de lo mucho que se habían equivocado al juzgarme. Me llamo Eleanor Brooks. Tengo 45 años y soy teniente coronel del Ejército de los Estados Unidos. Durante la mayor parte de las últimas 2 décadas, dirigí unidades especializadas de francotiradores antes de pasar a supervisar las evaluaciones de armas para el Departamento de Defensa. Sin embargo, nada de eso se reflejaba en mi rostro aquella tarde. Lo que la gente podía ver era puro agotamiento, de ese que te cala hasta los huesos después de pasar una semana inspeccionando campos de entrenamiento con un calor sofocante, durmiendo en moteles con paredes finísimas y sobreviviendo a base de café de gasolinera porque era lo único disponible a las 4 de la mañana. No tenía intención de parar en esa tienda en particular. Resulta que estaba de camino a casa, y su nombre había aparecido más de una vez en la documentación de compras, así que pensé en echar un vistazo durante 20 minutos antes de poner nada por escrito. No llevaba el uniforme. Nunca lo llevo en visitas como esta. El objetivo es ver cómo trata un negocio a un cliente cualquiera que entra por la puerta, no cómo se comporta con un agente al que intenta impresionar. La campanilla de la entrada sonó al entrar, y lo percibí inmediatamente. Ese sutil cambio de ambiente cuando en una sala deciden que no perteneces allí. Una joven dependienta detrás del mostrador me examinó detenidamente, fijándose en mi chaqueta desgastada, la suciedad de mis botas y el cansancio bajo mis ojos, antes de decir en voz alta para que todos la oyeran: «Señora, Walmart está al otro lado de la calle». Una oleada de risa se extendió entre los clientes que miraban los expositores de rifles. Desde cerca del mostrador de municiones, un hombre corpulento con una camisa de franela se unió a las risas sin siquiera levantar la cabeza. «Esta es una armería de verdad, cariño. No vendemos adornos». No respondí. Llevaba años siendo subestimada por hombres con mucha más autoridad que una camisa de franela y un bigote, y hacía mucho que había dejado de molestarme. Lo que sí me llamó la atención fue una mujer de pie cerca del escaparate con el móvil en alto, sacándome una foto como si fuera una especie de atracción turística. Oí el obturador de la cámara. Más tarde, supe el pie de foto que puso debajo: «Abuela perdida en la armería». Según la propia confesión del gerente, consiguió 12 me gusta en los primeros 10 minutos. En los pueblos pequeños, un buen chiste se corre la voz enseguida. De todas formas, me acerqué al mostrador. Me dolían las rodillas del viaje. Tenía la espalda rígida y solo pensaba en una cosa antes de llegar por fin a casa y dormir en mi propia cama por primera vez en 9 días. «Quisiera ver el barrete M107A1, dije, manteniendo la voz firme, el mismo tono tranquilo que uso cuando me dirijo a un soldado de 22 años que se cree muy listo y comete una infracción de seguridad en el campo de tiro. La risa se hizo más fuerte. El dependiente incluso se tapó la boca con la mano, como si intentara, sin éxito, contener la risa. «Señora, ¿tiene idea de cuánto cuesta ese rifle?», preguntó, como si hubiera entrado pidiendo probar un avión de combate. Simplemente sonreí. Es una sonrisa que he perfeccionado con los años, de esas que no revelan nada ni delatan nada. Es la misma expresión que pongo durante las reuniones informativas cuando un general dice algo que sé que está mal, y simplemente estoy esperando el momento adecuado para corregirlo. He descubierto que una respuesta silenciosa inquieta mucho más a la gente que cualquier argumento. Un argumento les da algo contra lo que luchar, mientras que el silencio los deja sin nada a lo que aferrarse. Lo que ninguno de ellos sabía, y no tenían forma de saber porque nunca les di una razón para mirar más allá de la chaqueta y las botas, era que yo personalmente había revisado los archivos de adquisición de esa misma plataforma de fusil innumerables veces. Me había sentado frente a contratistas de defensa que me doblaban en tamaño en las salas de conferencias del Pentágono, haciendo preguntas que hacían sudar a hombres con trajes de $1000.
Había estado en campos de tiro en condiciones lo suficientemente duras como para matar a un soldado desprevenido y había visto a jóvenes aprender a poner sus vidas en manos de un sistema de armas. Nada de eso era visible a simple vista. Esa es la peculiaridad de una vida de servicio. No se presenta. Simplemente yace bajo la superficie hasta el momento en que algo la saca a la luz. Un hombre mayor sentado cerca del expositor de municiones en una silla plegable, con una gorra de veterano de Vietnam calada hasta los ojos, no se reía con los demás. Lo noté observándome de verdad, como los soldados se observan entre sí. No se fijaba en mi ropa ni en la suciedad de mis botas, sino en mi porte, en cómo mis ojos recorrían la habitación con naturalidad, detectando salidas y distancias sin esfuerzo consciente. Algo cambió en su expresión, como si intentara identificar una canción conocida que no lograba recordar. No dijo ni una palabra. Simplemente siguió mirando, y algo en su mirada me indicó que ya sospechaba algo que nadie más en la habitación había considerado. No me di cuenta entonces, pero la silenciosa atención de aquel anciano fue el primer hilo de una tarde que desentrañaría todas las suposiciones hechas dentro de aquel edificio. Los empleados seguían riendo. La mujer seguía escribiendo su pie de foto. Y yo permanecí allí de pie, con mi chaqueta desgastada, paciente, exhausto y completamente imperturbable, porque ya sabía algo que ellos ignoraban. Sabía exactamente quién era, y pronto ellos también lo sabrían. Todavía no habían terminado conmigo. Si acaso, mi silencio pareció alentarlos aún más, como un perro que se niega a ladrar y de alguna manera hace que ciertas personas se vuelvan aún más audaces. El empleado que había hecho el comentario sobre Walmart desapareció en la trastienda y regresó con un rifle .22 barato, del tipo que le comprarías a un adolescente para su primera salida de casa. Tenía una culata de plástico, un cañón rayado y una etiqueta de precio aún doblada en una esquina. Lo dejó sobre el mostrador frente a mí con un gesto teatral, como si me estuviera presentando un regalo. Este es más de tu estilo, dijo, provocando que algunos clientes cercanos se rieran entre dientes. Lo miré. Pensé en cada arma que había manejado a lo largo de mi carrera, las que había llevado por terrenos capaces de quebrar el espíritu de una persona, las que había aprobado para unidades que confiaban su vida a mi criterio, y las que había rechazado durante las reuniones de compras porque un contratista intentó ahorrar dinero en un percutor y asumió que nadie se daría cuenta. Me planteé lo alejada que estaba esa pequeña y barata carabina de cualquiera de esas experiencias, y lo poco que aquel joven comprendía a la persona que tenía delante. Le echaré un vistazo al barret cuando estés listo, repetí con calma y sin prisa. Puso los ojos en blanco mirando a otro empleado, intercambiando esa mirada que se dan cuando uno piensa que la broma ya no tiene gracia, pero aún no está dispuesto a dejarla ir. Para entonces, se había reunido un pequeño grupo de gente, atraída por el alboroto. La gente siempre parece sentirse atraída por la humillación ajena. Un par de hombres que parecían clientes habituales, de esos que pasan las tardes de los sábados reunidos alrededor de los mostradores de armas intercambiando anécdotas, decidieron que sería divertido enseñarme a sujetar un rifle. Uno de ellos cogió una escopeta de exposición del estante, se acercó y la colocó sobre el hombro de forma exagerada y a cámara lenta, como si se lo explicara a un niño. Mire, señora, la coloca aquí, dijo, dándose una palmada en el hombro. No querría que la mandara a la semana que viene. Lo dejé seguir hablando. Había soportado explicaciones mucho peores de hombres de mayor rango que yo que aún no entendían balística básica. Corregir a cada tonto que te encuentras no es liderazgo. Es agotador. Hacía tiempo que había aprendido a guardar mi energía para los momentos que de verdad importaban. Cerca del fondo de la tienda, un joven con una luz anular enganchada al móvil había estado grabando toda la escena. Al principio no me había fijado en él. Había estado filmando desde un ángulo cerca de los estantes de municiones, y no fue hasta que se acercó, sonriendo con el teléfono de lado, que me di cuenta de lo que estaba haciendo. Ya estaba narrando para la audiencia que esperaba en línea. No van a creer esto, murmuró, lo suficientemente alto como para que lo oyera. Bueno, Karen se cree una francotiradora. Siguieron más risas. Sentí una opresión en el pecho. No era vergüenza, era algo más parecido a una ira controlada,
del tipo que me había entrenado para contener en lugar de desatar. Me había pasado la carrera siendo subestimada por hombres que confundían el volumen con la autoridad. Esto no era nada nuevo. Simplemente dolía diferente aquí, rodeada de extraños que no tenían ni idea de lo que estaban ridiculizando. ¿Alguna vez has disparado un arma?, preguntó uno de los empleados, sin intentar ocultar su sonrisa burlona. Sí, respondí. ¿Cuántas veces? Ya no me acuerdo, respondí, y lo decía en serio. Era imposible contar los años que había pasado en campos de tiro, ejercicios de entrenamiento, evaluaciones y en lugares de los que aún no tengo permitido hablar en detalle. La verdad superaba con creces cualquier expectativa, y sonaba más a broma que a respuesta. Se rieron aún más fuerte, convencidos de que había evitado la pregunta porque no tenía una respuesta real. Durante todo ese tiempo, el viejo veterano en la esquina permaneció inmóvil. Se quitó la gorra y la giró lentamente entre sus manos, observándome con una intensidad que ya no mostraba ni rastro de diversión. En un momento dado, noté que su mirada se desviaba hacia mis manos, hacia los callos que no provienen del trabajo de oficina, y hacia mi postura, mi peso equilibrado, preparado sin parecerlo. Los hombres que realmente han pasado tiempo en el campo reconocen esa postura en los demás, incluso décadas después. No es algo que se pueda fingir, y es algo que nunca se olvida como reconocer. Finalmente, pregunté si podía ver una configuración específica en la vitrina, un rifle modificado con ajustes que reconocí de inmediato como una especificación que el ejército había solicitado recientemente a fabricantes selectos. No era algo que un cliente común se plantearía preguntar. Ni siquiera era algo que la mayoría de los empleados de una armería reconocerían a simple vista. Por primera vez desde que entré, el dependiente parpadeó sorprendido. «Ese es un pedido especial», dijo, perdiendo parte de su arrogancia. «¿Cómo lo sabes?» No respondí de inmediato. Simplemente lo observé mientras lo retiraba cuidadosamente de la vitrina, y la burla en la sala se desvaneció poco a poco, reemplazada por algo más parecido a la confusión. Fue la primera grieta en la historia que todos se habían convencido de que era cierta sobre mí. Sentí cómo cambiaba el ambiente, como cuando se percibe el cambio de tiempo antes de que caiga la primera gota de lluvia. Nada dramático todavía, solo una quietud silenciosa que se instalaba donde momentos antes había habido risas. Extendí la mano hacia el rifle, y algo dentro de mí, algo forjado a través de años de campos de tiro, evaluaciones y salas llenas de hombres que habían dudado de mí mucho antes que estos extraños, volvió a su lugar. Pasara lo que pasara, estaba preparado. Siempre lo estoy. Le di la vuelta al rifle entre mis manos, sintiendo su equilibrio, el peso distribuido exactamente como lo recordaba de innumerables revisiones de adquisiciones en el Pentágono. La tienda se había quedado más silenciosa. No en silencio absoluto, pero sí notablemente más silenciosa. Era ese tipo de silencio que se instala en una habitación cuando la gente se da cuenta de que se ha adentrado en algo que no entiende, pero no sabe cómo retirarse con elegancia. Pasé el pulgar por el cajón de mecanismos, comprobé la alineación de la mira y lo coloqué suavemente sobre el mostrador forrado de fieltro. El percutor está desviado, dije. Aproximadamente 0,2 milímetros, si tuviera que adivinar. El dependiente rió, pero esta vez su risa sonó más débil, carente de la seguridad de antes. Señora, eso no es algo que se pueda calcular a simple vista. Que lo revise tu armero, respondí. Esperaré. Siguió una larga pausa, de esas en las que todos miran a su alrededor para ver quién se atreve a desafiar al armero. Por fin, un hombre mayor con un delantal de lona, que parecía ser el armero de la tienda a juzgar por las herramientas que colgaban de su cinturón, salió del taller trasero donde claramente había estado escuchando toda la conversación. Sin decir palabra, cogió el rifle, lo llevó a un banco de trabajo junto a la pared y le hizo un diagnóstico rápido con un juego de calibradores que reconocí de mis propios kits de inspección. Cuando levantó la vista, algo en su expresión había cambiado. Tiene razón, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Un error de 0,2. ¿Cómo demonios se dio cuenta con solo mirarlo? Nadie respondió porque nadie tenía una respuesta.
Las risas que habían llenado la tienda minutos antes se habían convertido en algo completamente distinto. Un murmullo incómodo, el sonido de gente que luchaba por conciliar lo que estaban presenciando con lo que ya habían decidido creer. Uno de los clientes cerca de los estantes de municiones, el mismo hombre que se había burlado de mi forma de sostener un arma antes, finalmente hizo la pregunta que todos los demás parecían demasiado avergonzados para formular. ¿Cómo lo supiste? Consideré cuánto podía decir y cuánto debía. Aprender a guardar silencio se convierte en algo natural después de suficientes años rodeado de programas clasificados y reuniones a puerta cerrada. Pero esto no era clasificado. Era simplemente una verdad que no estaban preparados para escuchar. He autorizado más de 3.000 rifles fabricados con esa configuración, dije. Esta vez, nadie se rió. Nadie sabía muy bien qué hacer con una declaración así viniendo de la misma mujer de la que se habían burlado durante los últimos 20 minutos por supuestamente no saber cómo sostener una escopeta. Varias personas intercambiaron miradas de incertidumbre, de esas que preguntan en silencio, «Esto no puede ser cierto». ¿O sí? El YouTube del fondo había bajado un poco su teléfono, aunque la pequeña luz roja de grabación seguía parpadeando, capturando cada segundo de una historia que se le escapaba rápidamente de las manos. «Eso no es posible», dijo el primer dependiente. Pero ya no quedaba confianza en su voz, solo un joven aferrándose desesperadamente a la versión de la realidad que le permitía conservar su dignidad. «No pareces». Se detuvo a mitad de la frase, tal vez dándose cuenta de cómo sonaría al decirla en voz alta. «¿Cómo qué?», pregunté, no con dureza, simplemente con genuino interés en oírlo terminar la idea que ya había empezado. No respondió. Nadie en la tienda lo hizo. El armero seguía sosteniendo el rifle, dándole vueltas lentamente entre las manos como si ahora lo viera con otros ojos, como si el arma misma hubiera adquirido mayor significado después de lo que les había contado. El viejo veterano del rincón se había levantado de su silla plegable, moviéndose lenta y deliberadamente, como hacen los hombres mayores cuando sus rodillas se han ganado el derecho a dictar el ritmo. Ahora me miraba sin la curiosidad que había mostrado antes. En su lugar, había un reconocimiento silencioso, que tomaba forma gradualmente, como un hombre que buscaba cuidadosamente entre viejos recuerdos, tratando de recordar dónde había visto antes ese rostro, esa postura, esa calma segura. «No le creo», murmuró el hombre de la camisa de franela a la persona que estaba a su lado. Su voz era baja, pero no lo suficientemente baja. Se lo está inventando. Nadie entra así como así y sabe las especificaciones de compras como esas. Dejé el comentario sin respuesta. En cierto modo, entendía por qué necesitaban creerlo. Es más fácil convencerse de que un desconocido miente que admitir que has pasado la última media hora humillando a alguien que podría, con una sola llamada, desbaratar los cimientos de todo aquello en lo que se basa tu negocio. El orgullo funciona así. Construye muros a su alrededor mucho más rápido de lo que los hechos pueden derribarlos. Sin embargo, incluso con esa duda latente en algunos rincones de la sala, algo había cambiado innegablemente. Las burlas habían cesado. Las risas habían desaparecido. En su lugar, persistía una atmósfera tensa e inquietante, de esas que se instalan cuando uno siente que el suelo se mueve bajo sus pies pero aún no puede discernir la profundidad de la grieta. El gerente, que había permanecido la mayor parte del encuentro cerca de la puerta de la oficina, finalmente se adelantó. Su expresión oscilaba entre la confusión y los primeros indicios de genuina preocupación. «Señora», dijo con cuidado, probando una palabra que nadie había usado conmigo en toda la tarde, «¿podemos ayudarla en algo?». Lo miré, luego lentamente recorrí la sala con la mirada, observando los rostros que se habían reído de mi chaqueta, mis botas y el cansancio en mis ojos sin preguntarse ni por un instante que podrían ocultar esas cosas. «Ya veremos», respondí. A través de las ventanas delanteras, vi el primer haz de luces entrando al estacionamiento, seguido de un segundo vehículo, luego un tercero. Intuía que lo que fuera que estuviera a punto de cruzar esa puerta respondería a todas las preguntas que aún flotaban en el aire sobre quién era yo realmente. Afuera, los motores se apagaron uno tras otro mientras 3 vehículos gubernamentales entraban al estacionamiento en formación precisa.
el tipo de estacionamiento disciplinado que solo se ve en conductores entrenados para operar como una unidad coordinada. Algunos clientes que estaban cerca del escaparate se giraron para mirar, su curiosidad reemplazando la inquietud que se había ido acumulando en la sala momentos antes. El gerente se ajustó inconscientemente el cuello de la camisa, la reacción instintiva de alguien que presiente que alguien oficial está a punto de entrar. El timbre sobre la entrada volvió a sonar, esta vez con un sonido más agudo y decidido que durante mi silenciosa llegada. Entró primero un coronel, con su uniforme de gala impecablemente planchado a pesar del calor exterior, seguido de 2 policías militares que se colocaron cerca de la entrada exactamente como yo. Había entrenado a cientos de soldados innumerables veces. Los empleados se enderezaron instintivamente, como suele suceder al ver uniformes, incluso cuando no están del todo seguros de lo que ven. Oí al hombre de la camisa de franela sugerirle en voz baja a su amigo que debían de estar allí por un pedido grande, su mejor intento de explicar la llegada inesperada. Los ojos del coronel recorrieron la sala una vez, metódicos y disciplinados, muy parecidos a los míos cuando entré por primera vez. Entonces su mirada se posó en mí, y su postura cambió de inmediato. Con los hombros rectos y la barbilla en alto, antes de que nadie en la tienda pudiera comprender lo que sucedía, se puso firme y realizó un saludo tan preciso que podría haber servido de ejemplo en un manual de entrenamiento. «Buenas tardes, teniente coronel Brooks», dijo, con voz clara que resonó por toda la sala de exposición. Llevaba 20 años aprendiendo a mantener la compostura en ambientes mucho más hostiles que aquel, pero debo admitir que sentí una pequeña satisfacción personal en el silencio que siguió. No era el silencio de la celebración ni del triunfo. Era el sonido de las suposiciones de toda la sala derrumbándose en un instante. El silencio era tan absoluto que podía oír el zumbido constante de la vitrina refrigerada de municiones en la esquina. El dependiente que había hecho la broma sobre Walmart palideció como el pladur tras él. El rifle barato que sostenía, el que había dicho que era más de tu estilo, se le resbaló de las manos y golpeó el mostrador con un fuerte estrépito que resonó por toda la tienda, ahora en silencio. Detrás de mí, oí el inconfundible clic de la cámara de un teléfono al bajar, seguido del sonido de apagarlo por completo. Al parecer, el YouTube había decidido que ese ya no era el tipo de video que quería asociar con su nombre. Señora, continuó el coronel, bajando el saludo mientras mantenía una postura perfectamente erguida, disculpe la demora. Hay mucho tráfico en la autopista. No hay necesidad de disculparse, coronel, respondí. Le agradezco que haya venido. Asintió brevemente antes de dirigir su atención al gerente, cuya expresión había pasado por al menos 3 emociones diferentes en el lapso de 10 segundos, confusión, incredulidad y, finalmente, algo que parecía muy cercano al pavor. Señor, dijo el coronel, dirigiéndose a él directamente, confío en que todos aquí estén informados de que están hablando con la teniente coronel Eleanor Brooks, quien actualmente supervisa el programa de evaluación y adquisición de armas del Departamento de Defensa. Observé cómo esas palabras se posaban una a una en cada rostro de la sala, como una hilera de fichas de dominó cayendo individualmente en lugar de todas a la vez. El armero, aún sosteniendo el rifle modificado, retrocedió un poco, como si alejarse un poco del mostrador pudiera borrar de alguna manera los últimos 20 minutos. El hombre de la camisa de franela de repente se interesó profundamente en el suelo bajo sus botas. La mujer que me había tomado la foto antes palideció visiblemente. Su teléfono colgaba ahora sin fuerza a su lado, y el pie de foto presuntuoso que había publicado ya no parecía tan ingenioso. El viejo veterano en la esquina fue el único que no pareció sorprendido. Simplemente asintió lentamente para sí mismo, como un hombre que finalmente había confirmado una sospecha que había estado rondando en su cabeza en silencio durante casi una hora. Nuestras miradas se cruzaron desde lados opuestos de la sala, y él me dedicó un leve asentimiento, de esos que se intercambian en silencio entre personas que han pasado tiempo en lugares que nunca aparecen en los mapas. Le devolví el gesto. No entiendo, dijo finalmente el gerente, recuperando la voz, aunque le salió mucho más débil de lo que probablemente pretendía. Usted es teniente coronel. Entró aquí y no dijo nada. No vine a decir nada, respondí. Vine a observar. La palabra tenía más peso del que yo esperaba.
Lo observé procesarla, vi cómo el significado tomaba forma lentamente en su mirada. Era la misma comprensión gradual que había visto en innumerables gerentes que de repente entendían que la última media hora de comportamiento de sus empleados había sido presenciada por alguien con autoridad para actuar al respecto. El coronel se acercó y bajó un poco la voz, aunque no lo suficiente como para impedir que el resto de la sala oyera la mayor parte de lo que decía. El equipo tiene todo documentado, señora. Exactamente como se solicitó. ¿Desea revisarlo aquí o en el vehículo? Miré a mi alrededor por última vez, al rifle barato que aún descansaba sobre el mostrador donde había caído, al teléfono de la mujer, ahora apagado y colgando a su lado como si deseara que desapareciera, y al joven dependiente que me había dicho menos de una hora antes que aquello era una armería de verdad, no un lugar de decoración. Aquí está bien, dije. Creo que todos en esta sala merecen comprender exactamente de qué han formado parte. El silencio que siguió no era el de una broma que finalmente había perdido su gracia. Era el silencio de la gente que empezaba a darse cuenta, en tiempo real, de que el suelo bajo sus pies nunca había sido tan sólido como habían creído. El coronel abrió la delgada carpeta que uno de los policías militares había traído del vehículo y la colocó sobre el mostrador, inclinada para que pudiera verla sin tener que girarla hacia la multitud. No necesitaba mirar dentro. Ya sabía lo que contenía porque lo había solicitado personalmente 3 semanas antes, cuando el nombre de esta tienda apareció por primera vez en mi escritorio entre una pila de solicitudes de proveedores federales pendientes de revisión. Para quienes no lo sepan, dije, girándome hacia la sala en lugar de hacia la carpeta, no estoy aquí para comprar un rifle. Estoy aquí porque esta tienda presentó una solicitud para convertirse en un proveedor federal aprobado de armas de grado militar y servicios de modificación. Dicha solicitud está siendo revisada por mi oficina. La boca del gerente se abrió ligeramente antes de cerrarse de nuevo, como alguien que intenta encontrar un punto de apoyo estable sobre hielo inestable. ¿Quiere decir que todo este tiempo? Todo este tiempo, confirmé, estaba realizando una evaluación sin previo aviso, no de su inventario, sino de cómo este negocio trata a las personas que entran por esa puerta. Dejé que las palabras se asentaran antes de continuar. Había dado suficientes informes a lo largo de mi carrera como para saber que el silencio a menudo logra más que un discurso. Las personas asimilan las verdades difíciles mucho mejor cuando se les da un momento para reflexionar sobre ellas en lugar de que la incomodidad desaparezca rápidamente. Hay una cámara en la correa de mi bolso, dije, señalando con la cabeza el bolso de lona desgastado que había dejado en el mostrador al entrar, ese al que nadie le había prestado atención porque nadie se fija en el bolso de una mujer mayor. Ha estado grabando desde que crucé esa puerta. Todo. El comentario sobre Walmart. La foto que me tomaron sin mi consentimiento. El rifle barato que me dieron de broma. El video que están grabando, supongo que para entretenerme a mi costa. El YouTube, que había pasado los últimos minutos intentando hacerse lo más pequeño posible junto a la pared del fondo, de repente parecía desear que el suelo se abriera bajo sus pies. Yo no lo publiqué, dijo rápidamente, dirigiéndose más a la sala que a mí. Lo juro, todavía no lo he publicado. Ese no es el punto, ¿verdad? Respondí, y lo dije con delicadeza, aunque sabía que él no lo percibiría así. El coronel continuó donde yo lo había dejado, con un tono aún más clínico que el mío, la voz de un hombre que presenta hallazgos en lugar de emitir un juicio, aunque el efecto en la sala fue muy similar. El departamento evalúa a los proveedores potenciales según varios criterios que van más allá de la calidad del producto, dijo. Profesionalismo, trato al cliente, conducta empresarial ética y coherencia en la forma en que el personal representa a la empresa ante el público, independientemente de quién sea ese miembro del público. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera lentamente a los empleados que permanecían inmóviles detrás del mostrador. La visita de hoy proporcionó una respuesta bastante completa sobre varios de esos criterios. El gerente dio un paso al frente entonces, y vi cómo algo en su expresión finalmente se quebraba. El profesionalismo pulido que había llevado como una armadura dio paso a algo mucho más crudo y desesperado debajo. Señora, por favor, dijo. Si me permite explicarle, son buenos empleados.
No tenían malas intenciones. Simplemente, se les fue de las manos. Debería haber intervenido antes. Usted estaba justo ahí, dije, no con dureza, pero sin suavizar la verdad. En la mayor parte de ese tiempo. No tuvo respuesta porque no la había. Me había sentado frente a generales que no podían refutar hechos evidentes, y este hombre, de pie en su propia tienda, rodeado de sus empleados y las consecuencias de sus decisiones, tenía aún menos argumentos que ellos. Me giré hacia la sala, con voz tranquila y firme, la misma que uso cuando me dirijo a una formación de soldados que necesitan oír algo que preferirían evitar. Quiero dejar una cosa absolutamente clara. Esto nunca se trató de rango. No se trató de un uniforme, un título, ni del hecho de que un coronel entrara por esa puerta y me saludara. Si hubiera entrado en esa tienda con la misma chaqueta y las mismas botas y nadie hubiera sabido quién era, el trato que me dieron habría sido exactamente el mismo. Eso es lo que importa. Eso es lo que incluiré en mi informe. El viejo veterano en la esquina habló por primera vez desde que llegó el coronel, su voz ronca por la edad pero que se oía con claridad en el silencio de la sala. Tiene razón, dijo. No importa qué rango entre por esa puerta. Importa cómo se trata a la persona que tal vez no tenga ningún rango. Lo miré y sentí que algo se instalaba silenciosamente en mi pecho, una silenciosa gratitud hacia un desconocido que comprendía sin que nadie tuviera que explicar de qué se trataba realmente ese momento. Lo había comprendido desde el principio. Lo había visto mucho antes de que el coronel entrara en ese estacionamiento, antes de que ningún uniforme diera permiso a la sala para tomarme en serio. Simplemente había reconocido algo genuino en mi forma de comportarme, y no necesitó un saludo para creerlo. El gerente se sentó lentamente en un taburete detrás del mostrador, frotándose la cara mientras el peso de lo que se avecinaba se instalaba sobre él, incluso antes de que yo dijera una palabra más sobre lo que sucedería a continuación. Los empleados permanecieron inmóviles, ninguno de ellos capaz de mirarme a los ojos. La burla de una hora antes había sido reemplazada por el silencio inconfundible de personas que observaban las consecuencias en tiempo real y se daban cuenta de que ya no podían decir nada para detenerlas. Tomé mi maletín del mostrador, sintiendo su peso familiar sobre mi hombro, y luego miré al coronel. «Tengo todo lo que necesito», dije. Él asintió, y por primera vez desde que entré en esa tienda, me permití exhalar. El informe tardó una semana en completarse, aunque en las primeras 48 horas supe exactamente lo que iba a decir. A lo largo de mi carrera, había redactado suficientes evaluaciones como para reconocer cuando una conclusión ya estaba escrita, cuando la evidencia era tan abrumadora que la única tarea restante era organizarla en un lenguaje lo suficientemente claro para que un comité de revisión pudiera actuar sin dudarlo. No sentí ninguna satisfacción al respecto. Quiero ser honesto al respecto porque sería fácil contar esta parte de la historia como si se tratara de una especie de venganza bien merecida disfrazada de responsabilidad profesional. Pero no hay placer en ver fracasar a una empresa, ni siquiera a una que provocó su propia caída con sus decisiones. Más que nada, sentí una tranquila sensación de claridad, la sensación de que simplemente había hecho mi trabajo como debía hacerse, nada más. A los pocos días de que mi informe llegara al comité de revisión, la tienda perdió la licitación del contrato de proveedor federal. Eso por sí solo fue un gran revés, el tipo de pérdida financiera que quita el sueño a un empresario tratando de cuadrar cifras imposibles. Pero la cosa no terminó ahí. Las noticias corren como la pólvora entre los contratistas de defensa, mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente cree, y ser excluido de la consideración para un contrato federal suele generar preguntas sobre todos los demás contratos que una empresa tiene en ese momento. En 3 semanas, la tienda también había sido eliminada de otras 2 listas de proveedores completamente ajenas a mi oficina, ya que otras organizaciones se enteraron de lo sucedido y decidieron que no querían que sus nombres se asociaran con las consecuencias. El propietario, un hombre al que nunca conocí en persona, puso el negocio a la venta menos de 2 meses después. Me enteré por medio del coronel, quien me mantuvo informado mientras la documentación avanzaba por canales que rara vez tengo la oportunidad de seguir una vez que un informe sale de mi escritorio. Por lo que me contaron, la venta fue de todo menos discreta. Para entonces,
La noticia sobre las dificultades del negocio ya se había extendido por toda la comunidad local, impulsada, imagino, por clientes que tenían sus propias historias sobre cómo habían sido tratados en esa tienda a lo largo de los años. Historias que de repente encontraron una audiencia mucho más receptiva una vez que mi propia experiencia se hizo pública. El empleado que hizo el comentario sobre Walmart, junto con los otros dos que habían sido los más críticos esa tarde, fueron despedidos incluso antes de que se finalizara la venta de la tienda. No sé exactamente cómo fueron esas conversaciones y, sinceramente, nunca pregunté. Hay cosas que no me corresponden saber. Lo que sí sé es que, en una economía donde trabajos como esos no siempre son fáciles de reemplazar, las consecuencias son mucho más graves que cualquier multa o reseña negativa. La historia del YouTube dio un giro inesperado. Nunca subió el video de ese día. Sospecho que, en el momento en que vio al coronel saludarme, se dio cuenta de lo mal que envejecería ese video si alguna vez se hacía público. Sin embargo, la historia se difundió de todos modos. Quizás alguien dentro de la tienda habló. Quizás otro cliente ató cabos y lo compartió. En cualquier caso, en 2 semanas, grupos de veteranos en varias plataformas de redes sociales se hicieron eco de la historia, y la respuesta hacia él fue de todo menos indulgente. Eliminó sus videos más recientes y publicó una declaración que sonaba más a intento de control de daños que a una disculpa sincera. Finalmente vi capturas de pantalla después de que alguien de mi equipo me las reenviara, pensando que querría saberlo. Leerlas no me impactó demasiado. Para entonces, ya había pasado a la siguiente pila de papeleo que esperaba en mi escritorio. La mujer que me había tomado la foto y publicado el pie de foto sobre una abuela desaparecida finalmente emitió una disculpa pública en la misma plataforma donde había compartido la foto. La leí una vez. Como disculpa, fue buena. Aceptó la responsabilidad, no intentó justificar sus acciones, admitió que su comportamiento había sido cruel y dijo que estaba avergonzada. La verdad es que le creí. La gente suele hacer tonterías cuando se deja llevar por la energía de la multitud, y muchos son capaces de reconocerlo después, una vez que la multitud se ha dispersado y se quedan solos con lo que realmente hicieron. Pero, para ser sincera, esta es la parte que más me sorprendió. Nada de aquello, ni el contrato perdido, ni los despidos, ni las disculpas públicas, ni siquiera el cambio de dueño de la tienda, me pareció el verdadero sentido de lo sucedido. Me encontré pensando en ello durante toda la semana que dediqué a finalizar el informe, intentando comprender por qué las consecuencias, aunque justificadas, no me afectaron como esperaba. Una y otra vez volvía a algo que el viejo veterano había dicho mientras permanecía en silencio en un rincón de la tienda, mientras todos los demás intentaban comprender lo que estaba ocurriendo. No importa el rango de quien entre por esa puerta. Lo que importa es cómo tratas al compañero que quizás no tenga ningún rango. Esa frase se me quedó grabada mucho más tiempo que cualquier medida disciplinaria. Fue la verdad más grande que se pronunció en esa tienda aquella tarde, más cierta que cualquier cosa escrita en mi propio informe, y provenía de un hombre que había dedicado su vida a comprender algo que una sala llena de personas 20 o 30 años más jóvenes que él aún no habían aprendido. Pensé en toda la gente que entra a lugares como ese todos los días, personas cansadas, corrientes, sin nada especial, que cargan con vidas enteras de las que nadie se molesta en preguntar, y en lo pocas que tienen la suerte de que un coronel entre por la puerta para aclarar las cosas. La mayoría de la gente nunca lo consigue. La mayoría simplemente absorbe el insulto, se va a casa y lo guarda en silencio, tal como casi lo hice yo si las circunstancias no se hubieran dado como lo hicieron. Ese pensamiento me acompañó durante mucho tiempo. 3 meses después, fue la razón por la que volví a entrar en ese mismo aparcamiento, queriendo comprobar por mí mismo si algo había cambiado de verdad. La tienda tenía un aspecto diferente incluso antes de bajar del coche. Había un nuevo letrero sobre la entrada, pintura fresca alrededor de los escaparates y una pequeña calcomanía de una bandera en la esquina del cristal que antes no estaba. Me quedé en el aparcamiento un poco más de lo necesario, observando a los clientes entrar y salir, intentando juzgar desde fuera si algo bajo la pintura fresca había cambiado realmente o si simplemente era una nueva capa que cubría la misma base de siempre. Quiero ser sincero en algo. No había planeado esta visita como una celebración. Simplemente no es mi estilo,
Y después de 3 meses de papeleo y revisiones de seguimiento con otros proveedores, aquella tarde había quedado relegada a un rincón olvidado de mi memoria. Pero las palabras del viejo veterano se habían quedado conmigo, persistiendo como suelen hacerlo ciertas verdades, y cuando mi agenda me trajo de vuelta por esa zona del estado, me encontré tomando la salida sin haberlo decidido del todo. El timbre sobre la entrada sonó exactamente igual que 3 meses antes. Sin embargo, todo lo demás se sintió completamente diferente en el momento en que entré. Una joven detrás del mostrador levantó la vista y sonrió, una sonrisa genuina que no me examinó la chaqueta ni las